Eh, Buenas con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, yo, Alfredo Flores, y mi compañero Hugo Vergara, vamos a hablar, vamos a debatir sobre el ensayo que nos ha tocado en esta oportunidad, que viene a ser la realidad peruana, bueno, la realidad nacional según Aya de la Torre, ¿no? Visión de América Latina y del Perú, ¿no? Bueno, como muchos ya saben, Aya de la Torre fue el fundador del partido Alianza Peruana Revolucionaria Americana, que ustedes lo conocen como el APRA. Y pues bueno, ¿no? Vamos a dar un enfoque a lo que Aya de la Torre hizo en vida, ¿no? Obviamente, como ustedes sabrán, fue uno de los grandes líderes latinoamericanos, ¿no? Tanto así de que él en su ideología buscaba unir los pueblos de América Latina para que, para que haya para que haya un pueblo unido y luchar así contra las potencias que dominaban en ese entonces el mundo, ¿no? Como en este caso Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no solamente buscaba una unión, sino también buscaba una integración entre pueblos, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, ¿no? Bueno, ahí en la torre, en un inicio hizo un gran esfuerzo para interpretar nuestra realidad, ¿no? Desde lo más arriba hasta lo más abajo, ¿no? Él buscó, él buscó muchos caminos para poder interpretar esa realidad y luego se dio cuenta de que la metodología más adecuada para interpretarlo era a través del marxismo, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que buscaba Aya de la Torre con su ideología, ¿no? Él buscaba de que no solamente se integrara a los pueblos, sino de que los protagonistas de, los protagonistas de esas luchas sociales sean mayormente los sectores menos favorecidos, ¿no? En este caso, el pueblo, el proletariado, ¿no? Las clases oprimidas, ¿no? No solamente del Perú, sino de todos los países, en este caso de Latinoamérica, ¿no? Recuerden que Aya de la Torre fue un idealista de la unión de pueblos. Entonces, para él era indispensable de que no solamente hubiera revolución a nivel nacional, sino a nivel continental. En este caso, hablando estrictamente de los países latinoamericanos, ¿no? A ver, no sé si es que nuestro compañero Hugo quiere agregar algo. Bueno, Aya de la Torre es uno de los políticos más influyentes del siglo XX. Eh, bueno, en sus inicios en la política se van hasta Trujillo, ¿no? Cuando se inició en el anarquismo, le gustaba leer a los clásicos del anarquismo y también se juntaba con un pequeño grupo de anarquistas de esta ciudad, ¿no? Luego, vira un poco hacia la izquierda eh, con su lucha antiimperialista, ¿no? Contra Estados Unidos, pero va madurando con el tiempo y no solamente, no se da cuenta que, o sea, se da cuenta de que no solamente los Estados Unidos es un imperio, sino también la Unión Soviética y, bueno, también la Alemania nazi, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a, a acentuar más su sentimiento antiimperialista, aunque no niega del todo que sea algo bueno, porque para él trae tecnología, trae inversión, ¿no? No se desliga completamente de los beneficios que trae el capitalismo sobre todo, pero también hace énfasis en que la integración latinoamericana puede hacerle frente, económicamente hablando, le puede hacer competencia a estos imperios, ¿no? Es por eso que él es uno de sus ideales, ¿no? La integración latinoamericana. ¿Qué más podemos decir de él? Que, bueno, ya en el contexto de la política peruana, la verdad es que ha dejado una escuela un tanto, bueno, que lo vemos, ¿no? De una crisis del partido aprista, de corrupción y todo eso, y se remonta incluso a esas épocas del siglo XIX, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más podemos continuar, Alfredo? Sí, sí, claro.
ahí, bueno, nuestro compañero Hugo hizo un gran énfasis, ¿no? Sobre el tema de las potencias, ¿no? Sobre también que, bueno, en este caso, ¿no? La corriente izquierdista no solamente estuvo en América Latina, sino que también tuvo un protagonismo fuerte en Europa, ¿no? Más que todo en el siglo XX, ¿no? Donde se desarrolló los más grandes conflictos. Ustedes ya conocen que vienen a ser las guerras mundiales, ¿no? No solamente eran unos conflictos para tener poder político, sino también económico y también militar, ¿no? Para demostrar quién tenía uno de los mejores ejércitos, ¿no? En este caso, obviamente, era una lucha de potencias, ¿no? Recuerden que los más grandes protagonistas en estas guerras eran los que mayormente eran llamados las potencias del eje, ¿no? Pero no tenían protagonismo ningún pueblo, ¿cómo se dice? Ningún país pequeño, ¿no? Los países pequeños simplemente eran, entre comillas, los aliados, pero no eran los protagonistas, no eran las naciones que, que harían el cambio, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí en la torre deshizo esa idea, ¿no? O sea, si bien las ideas, ¿cómo se dice, no? Izquierdistas vienen obviamente de las potencias, de las grandes potencias, pero recuerden que la Unión Soviética era una nación mayormente con tendencia izquierdista, ¿no? Entonces, pero Aya La Torre vio que no era lo que él quería, no podía implantar esa misma realidad en el Perú, porque el Perú no había pasado por esos procesos, ¿no? Recuerdo que el Perú como nación es muy diversa, ¿no? No solamente diversa en el tema cultural, ¿no? Sino también diversa en el tema económico. Recuerda que en el Perú se desarrollan varias realidades económicas, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos implantar la misma realidad que habían sucedido en aquellos países. Entonces, Aya de la Torre buscó, con el partido del APRA, buscó unir a esas clases oprimidas, ¿no? Buscó una unidad, buscó buscó que ellos mismos tengan el protagonismo, que ya no sean los grandes, o mejor dicho, los grandes líderes de cada partido, ¿no? Que seguía determinada ideología los protagonistas, sino que sea el mismo pueblo, los mismos proletariados, la misma gente que se veía oprimida, que sean ellos mismos los impulsadores del cambio, ¿no? Entonces, Claro. Sí, como bien dices, Aya de la Torre también fue un admirador de la Unión Soviética, ¿no? De la Revolución Rusa y todos los cambios buenos que trajo consigo, ¿no? Pero como tradicionalmente se hace, bueno, en la izquierda, que lo que proponen es que la revolución sea llevada a cabo por campesinos y obreros. En cambio, Aya de la Torre propone una alianza popular en la que no solamente los campesinos y obreros dirijan la revolución, sino también los burgueses, incluso. O sea, hace como que una unión más, ¿no? Del país para proponer para hacer algo más grande, quizás, ¿no? En su visión que él tenía. así es. Recuerda que ella de la Torre estaba en contra de muchas de las burguesías, ¿no? Por eso es que en un inicio fue perseguido, fue un verdadero perseguido político, ¿no? Recuerda que ella de la Torre tuvo muchos destierros, ¿no? Y por tanto no pudo, este, no pudo explayar sus ideas con total libertad, ¿no? Porque obviamente en ese entonces, en el siglo XX, en el Perú, las personas que estaban en contra de la ideología del partido oficialista eran obviamente perseguidos, ¿no? Obviamente Aya de la Torre no era un predilecto de las clases dominantes. Entonces, obviamente, hasta un cierto tiempo, Aya de la Torre tuvo que sufrir estos perseguimientos de carácter político, ¿no? Sí, Pero es como lo que ocurrió en Trujillo, ¿no? La matanza de los apristas en un cuartel allá de Trujillo, en el norte. Pero es también por el hecho de que proponía como que un cambio radical, ¿no? Para quienes en esa época eran los dueños del país, ¿no? Que eran esta oligarquía exportadora, agroexportadora principalmente.
que no querían que haya modificaciones tan grandes en el sistema económico en el que estaban, ¿no? Y obviamente esto no les convenía, ¿no? El hecho de que haya una revolución, un gran cambio campesino, obrero, y obviamente les iba a afectar a sus intereses, y ellos tenían, y estaban manejando, ¿no? Al gobierno, y, y pues daban todas estas indicaciones para perseguirlos, ¿no? Aunque más adelante se ve cómo ya Aya de la Torre cambia, ¿no? Ya se vuelve más oportunista, va al poder, quiere el poder por el poder, ¿no? No importa aliándose con enemigos. Ahí es cuando muchos intelectuales dicen que ya cambia un poco hacia la derecha, ¿no? Claro, Para ahí, congraciarse con esta oligarquía agroexportadora, que deje de ser perseguido y que pueda tener acceso al poder. claro, eso es cierto, ¿no? De que haya la torre viendo que no podía, como quien dice, que no podía luchar siempre con las altas, con los altos mandos del poder, entonces lo que él decide es aliarse, ¿no? Dejando un poco ¿cómo se llama? Su carácter radical, ¿no? Y haciéndoles un poco más flexible, ¿no? Hacia, hacia las posturas distintas a las de él, ¿no? Entonces, eso fue en el marco de su vida, ¿no? Cuando él trató de llegar al poder mediante el APRA, ¿no? Para obviamente implantar su ideología, ¿no? Pero como podemos ver, pues, ¿no? Nos dejó, bueno, mejor dicho, si bien nunca llegó a ser presidente, sus ideas sí fueron recogidas por gobernantes de otros de gobiernos posteriores, ¿no? Que no puede decir que Haya de la Torre, que las ideas de Haya de la Torre no fueron hechas en su totalidad, ¿no? Porque como dije hace un momento, estas ideas sí fueron consideradas por otros gobernantes, ¿no? Entonces, Haya de la Torre lo que buscaba en un eventual gobierno era unir al país mediante sus planes, ¿no? Que tenía en este caso, ¿no? Había, Haya de la Torre tenía dos planes, ¿no? Uno es el plan máximo y el otro era el plan mínimo, ¿no? El plan máximo mayormente es un plan que abarca a varias naciones, ¿no? Pero el plan que tenía en mente para el Perú era mayormente el plan mínimo, ¿no? El plan mínimo mayormente se enfocaba en la visión que él tenía en el país, ¿no? El cual debería ser el camino que nosotros teníamos que seguir, ¿no? Para lograr el desarrollo y lograr una unión como nación, ¿no? Entonces, él era un partidario, obviamente, de la clase oprimida, ¿no? Que él buscaba un gobierno, una democracia liberal, ¿no? Recuerda que él no podía expresar sus ideas libremente porque si no era perseguido, ¿no? Simplemente de que él buscaba que ninguna persona se vea oprimida, sea cual sea su ideología política, ¿no? Que tengan libertad de protesta, tengan libertad de expresión y obviamente que no sean censuradas sus posturas, ¿no? Sea cual fuese la orientación de las mismas, ¿no? Entonces, lo que él buscaba en su gobierno, bueno, un eventual gobierno era tener una democracia liberal y también reguladora, ¿no? En este caso también política y económica, ¿no? En este caso buscaba, en su plan de gobierno, él abarcó todos los sectores del Estado, ¿no? En este caso, él creyó que necesitamos un cambio en estos siguientes sectores, ¿no? Tanto en economía, en educación, en política y en social. ¿Por qué en economía? Porque en economía nosotros estamos mayormente un aspecto dominaba al otro, o mejor dicho, un aspecto tenía más relevancia que el otro. Entonces, Aya la Torre no buscó que haya una diferencia, sino que haya una unión, a que coexistan ambos aspectos. Entonces, ¿cuáles eran esos aspectos? Era el aspecto moderno, que era el aspecto traído obviamente de los países del primer mundo, ¿no? En este caso de Europa, de Estados Unidos, ¿no? De las grandes potencias, y la del mundo andino, ¿no? La economía autóctona que teníamos aquí en el país, ¿no?
esa economía que ya se venía dando tiempo de la época de la colonia, de la época del imperio incaico, ¿no? Entonces, nosotros buscaba que esas dos economías no trabajaran en separado, sino que trabajaran juntos, ¿entiendes? Que no haya una división, sino que haya una unión entre ellas. Eso era una en la parte de economía. En la parte de educación, en la educación él reconoce de que necesitamos un país que se enfocara en la ciencia y en la tecnología, porque como saben, la mayoría de países han logrado su desarrollo cuando los gobiernos han invertido en ciencia y en tecnología, ¿no? Pero no nos vale tener la manufactura, la infraestructura tecnológica si no sabemos cómo usarla. Entonces, para aquí es vital de que la educación se centre en una educación orientada mayormente a la ciencia, ¿no? Recordarán que la ciencia no es es apenas un campo con interés nulo, ¿no? No representa una gran significancia en el país, ¿no? Entonces, Aya Torre buscaba eso, ¿no? Buscaba que nuestra, que la educación llegara a todos los sectores del país, especialmente a los sectores menos favorecidos, ¿no? Entonces, esa era una de sus ideas de Aya Torre. Y bueno, acá hay una parte fuerte, ¿no? Que es la parte política, ¿no? Que viene a ser una de las cosas que se ha querido lograr hasta el momento, ¿no? El tema de la descentralización del poder, ¿no? De que todo el poder no se siente en un solo lado, ¿no? Que el poder se tenga una división equitativa en todas las regiones del país, ¿no? ¿Para qué lograr eso? Para evitar de que la gente tenga que dejar su sitio de origen y venir hasta la capital para buscar unas mejores oportunidades de desarrollo, sino que las mismas personas en el lugar donde han nacido puedan tener las mismas oportunidades que podrían tener si es que ellos llegan a la capital. Entonces, eso era una de los planes de Aya de la Torre y eso fue un plan que se ha venido recogiendo en gobiernos posteriores, ¿no? Tanto en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Guatemala, es un ideal que se ha querido aplicar hasta ahora, ¿no? Pero no se ha logrado, ¿no? Bueno, podemos ver en el aspecto social, que era un aspecto bien dominante del siglo XX, era el tema de la servidumbre, ¿no? Bueno, en este caso, una servidumbre tirando para la esclavitud, ¿no? El tema de los gamonales, ¿no? Entonces, Aya la Torre buscaba de que no haya oprimidos, ¿no? Recuerda que él estaba en contra de esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, buscaba la libertad de los oprimidos, buscaba una unión, una reivindicación de aquellos sectores marginados por la sociedad, ¿no? Entonces, él buscaba eso, ¿no? De que no, que suprimieran todo tipo de explotación, ¿no? Todo tipo de clase explotadora y que reivindiquen al campesino, ¿no? No sé si es que nuestro compañero Hugo quiere agregar algo al respecto o si tiene una visión distinta a lo que yo acabo Claro. de... A ver. Eh, en concordancia con lo que tú dices es, bueno, lo que acabamos de repasar, el hecho de que esté en contra del gamonalismo, ¿no? Hace que muchas de estas familias que ejercían el poder, bueno, económico en el Perú, las familias de esta oligarquía agroexportadora, vea amenazada su fuente de riqueza. Entonces es por eso que, como ya dijimos, es perseguido, ¿no? Pero, y luego, ya como repasando, da un cambio a la derecha, se congracia con estas personas y es ahí cuando empieza a traicionar su ideología, ¿verdad? La que decía que defendía al oprimido, defendía a quienes menos tenían por defender a quienes más tenían en ese aspecto, ¿no? Y por terminar aliándose con estas personas. Al final terminó siendo un político oportunista, como ya lo dijimos, ¿no? Que se alía con uno, con otro, solamente para acceder al poder. Y es lo que ha legado al APRA actual, ¿no? Es lo que vemos en estos últimos resultados, en estos últimos 20 años al menos, o desde los 80 incluso, la gran corrupción que tiene el APRA. Y también hay, bueno, estudiando más a fondo la financiación del partido aprista,
hubo un narcotraficante mexicano que ya empezaba a financiar campañas del APRA, incluso a la época de Víctor Raúl Aya de la Torre. Se dice que en la casa en la que él murió fue comprada con dinero del narcotráfico desde México. Entonces, nos damos cuenta de que cómo ha ido evolucionando un joven quizás idealista, ¿no? Que quería cambiar todo, que tenía sus ideales antiimperialistas y una gran visión del país, pero termina cayendo en lo que quería luchar, ¿no? En la corrupción, miren lo que es el APRA ahora, cómo terminó Alan, su pupilo. Entonces, cómo ha cambiado tanto, ¿no? Cómo ha cambiado tanto su pensamiento y cómo ha llegado a traicionarlo tanto. ¿Algo que quieras decir, Alfredo? Sí, claro, claro, eso es mayormente lo que ha venido ocurriendo en la parte de la torre, ¿no? De cómo ha venido cambiando su ideal, ¿no? De que dejó de, dejó de lado sus comisiones para poder tener una oportunidad de ascenso al poder, ¿no? Entonces, bueno, pues no. Podemos ver una idea más que él tenía también, que por qué él era antiimperialista. Porque muchos dicen, no, pero simplemente porque ser izquierdista ya tenía la tendencia imperialista y de que esto, pero no era porque era un izquierdista, estaba en contra del imperialismo, sino que cuál era su visión del imperialismo en ese entonces. El imperialismo para él era la opresión de los pueblos pequeños, ¿no? Tal como hacían los gamonales con las personas que les servían, igualito en los imperios, lo que buscaban con las naciones pequeñas era oprimirlas, ¿no? Que las naciones no tengan una decisión sobre, no tengan una elección a sus propias decisiones, ¿no? De que todo lo que ellos decidan esté supeditada a lo que puedan opinar las potencias, ¿no? Entonces, mayormente, debido a eso es que Aya de la Torre estaba en contra de los imperios, ¿no? Él veía de que el apoyo a las naciones más pequeñas era para, obviamente, tener un control sobre ellos, ¿no? Un sometimiento, ¿no? Entonces, Aya de la Torre no buscaba que un Estado someta al otro, sino buscaba una unión, buscaba algo equitativo, buscaba que se trataran de igual a igual, podría decirse, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? No solamente contra Estados Unidos, sino también contra la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética, a pesar de que tenía, o mejor dicho, era el país donde mayormente Aya la Torre trajo sus ideales, no compartía no compartía los ideales del país por completo, porque a pesar de ser un país con la misma ideología que él impartía, no era un país, entre comillas, pequeño, pues, ¿no? Era una potencia mundial, ¿no? En ese entonces, ¿no? Recuerda que la Unión Soviética competía con Estados Unidos para ver quién era el más poderoso en ese entonces, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el mundo se polariza y se forma lo que nosotros llamamos la Guerra Fría, ¿no? Que dura hasta la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Pero ¿cuál era este tema de las potencias? Es que las potencias no le importaban lo que le pasaba a los demás países. Solamente su único ideal era simplemente ser el más poderoso del planeta. ¿No? Recuerda que Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban para ver quién era el mejor en todos los aspectos, tanto el aspecto económico, político, social, científico, hasta se fueron hasta el espacio, ¿no? Eso es lo más, es una de las ideas más relevantes, ¿no? Mejor dicho, uno de los hechos más relevantes que se ha tenido esta guerra, ¿no? Y esta lucha constante, ¿no? Que no fue llevada obviamente al plano militar, ¿no? Por eso se dice Guerra Fría. Bien, entonces, pero como te digo, pues obviamente que entonces, como Aya de la Torre se dio cuenta de que esa no era la realidad que se veía en el país, ¿no? Por eso es que marca una distancia entre ese comunismo, ¿no? Que se impartía obviamente
en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Sí, claro, es como acotando lo que tú dices, él quería aprovechar la tecnología y la inversión de los imperios para beneficio del Perú. Pero lo que hacían los imperios eran ahogar la economía peruana o solamente usarla como para sacar recursos nada más, ¿no? Eso es a lo que propone Víctor Raúl, ¿no? Del hecho de que está bien que haya imperialismo mientras el Perú aproveche la tecnología y la inversión que puedan hacer estos en el país y así generar más crecimiento económico para los oprimidos, sobre todo, ¿no? así es. Entonces lo que se buscaba aquí era de que al final la parte beneficiaria sea obviamente la parte menos, la parte oprimida, la parte que siempre ha estado marginada a lo largo de la historia, ¿no? Entonces obviamente que eso es lo que viene a decir esta idea. No es que estaba en contra obviamente en total de las potencias, sino de lo que no estaba de acuerdo era de que tuviera alguna influencia sobre, obviamente, sobre lo que podía elegir, sobre las decisiones que podía tener un cierto país, ¿no? Entonces, por eso es que él buscaba la lucha de pueblos, ¿no? Él buscaba una alianza entre todos los pueblos menos favorecidos, ¿no? Entonces, él buscaba formar un estado antiimperialista, ¿no? Para hacerle frente en contra de del capitalismo, ¿no? En este caso, eh, de Estados Unidos, hasta la misma Unión Soviética, ¿no? Él decía que era un capitalismo de Estado, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que era una opción solamente para la política de clase media. O sea, no era una, no era que llegaba a la clase más baja, ¿no? Sino simplemente los favorecidos era la gente de clase media y la gente que estaba en la burguesía, ¿no? Obviamente compartían su mismo ideal, ¿no? En este caso, las que tenían tendencia izquierdista, ¿no? Entonces, él, él quería llegar a tener un movimiento autónomo, ¿no? Y que no tenga ninguna intervención de de un bloque, ¿no? En este caso, pues, las potencias, ¿no? Entonces, él dice que él resume su todo con su popular frase, pan con libertad, ¿no? O ni pan sin libertad, o ni libertad sin pan. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta frase, no? Lo que quiere decir es que ¿qué importa? Que puedes tener muchas cosas materiales, pero no puedes tener libertad. O también se puede ver de esta manera, ¿no? No importa tanto lo que tengas de material, sino lo que haya de libertad. A eso es lo que dices. Pero ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta de que de nada sirve tener, ¿cómo se dice? Tener recursos si no podemos tener libertad, ¿no? Eso lo dice porque mayormente recuerda que como en ese entonces como las clases políticas eran perseguidas, obviamente, mayormente por las dictaduras, ¿no? Entonces obviamente lo que buscaba era de que haya una libertad, en este caso una libertad ideológica, ¿no? Entonces, obviamente, de esa manera podemos buscar una integración no solamente de manera política, sino también económica, social, ¿no? Eso es lo que buscaban en realidad allá en la torre, ¿no? Con los planes que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Con el plan máximo y con el plan mínimo, ¿no? El plan máximo a nivel continental y el plan mínimo a nivel nacional, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, Hugo. Claro, para hacer un poco más explícito lo de la frase ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. Cuando dice ni pan sin libertad, se refiere principalmente al bloque de la Unión Soviética, ¿no? Que puedes tener, digamos, alimento y todo eso, pero no libertad en cuanto a lo ideológico, ¿no? Porque era una dictadura. Y en cuanto al hecho de decir ni libertad sin pan, se refiere a los Estados Unidos, ¿no? Que extrae todo, que consume todo en el país y no deja nada. Al hecho, a la crisis económica, ¿no? Que puede traer el capitalismo. Así es, ¿no? Entonces, nosotros podemos, después de saber todo eso, ¿no? Podemos concluir de que
En realidad, el pensamiento de Aya de la Torre fue muy trascendental, ¿no? Porque trató de descubrir la realidad peruana y latinoamericana, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Entonces, el ideal de Aya de la Torre fue, obviamente, crear una unidad de manera, una unidad latinoamericana, ¿no? Y obviamente buscar una integración y con ella un desarrollo entre esos países, ¿no? Bueno, si es que no hay nada más que agregar, entonces esto sería todo por el momento. Espero que les haya gustado esta charla, reunión, o bueno, pues, ¿no? Tratamos de poner lo más interesante que tuvo ahí en la torre, eh, mediante sus obras y también mediante las acciones que hizo cuando él se encontraba activo, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, bueno, sería nuestro debate y pues bueno, ¿no? Nos vemos en Sí. una próxima Gracias oportunidad. por su atención. Y muchísimas gracias.